un salmo, un salmo de liberación y victoria. Este es un salmo que se entona en esos tiempos de necesidad. En el contexto del Antiguo Testamento se cree que este salmo era un salmo que se usaba cuando había ese tiempo de guerra, ese tiempo de liberación, ese tiempo de angustia. Es el Salmo 46. Salmo 46. Yo quiero decirte algo con respecto a todo este tiempo que hemos tenido de estudio en el libro de los Salmos. Yo quiero decirte algo, yo no sé qué pienses tú, pero yo te voy a dar mi perspectiva personal, ¿sí? Yo te voy a comentar desde mi punto de vista que los salmos han sido de mucha bendición. ¿Cuántos creen esto también? A ver, yo sé que hemos estado algunas semanas profundizando en algunos salmos. No podemos abarcarlos todos porque son muchísimos, pero la verdad es que piensa en esto, piensa en la gracia y la misericordia de nuestro Dios, que se hacen evidentes en el hecho de que Él inspiró a personas hace miles de años con las mismas condiciones que tú y yo estamos atravesando el día de hoy. Eso es parte de la misericordia de Dios. ¿Cómo es que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres a escribir sobre esa situación? ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos tener una guía, ¿verdad? Para que tú y yo pudiéramos tener una referencia, para que tú y yo pudiéramos caminar de la manera correcta. Por ejemplo, si estamos atravesando aflicción, podamos caminar en esa guía y dirección correcta en cuanto a qué hacer en esos tiempos de adversidad. Y bueno, el Salmo 46 precisamente nos muestra eso. Aquí encontramos tres verdades por medio de las cuales entendemos por qué Dios es nuestro refugio en el tiempo de la angustia. Te voy a dar el título del Salmo. Estoy tomando el título pues que viene sugerido aquí en tu Biblia, la Reina Valera 1960, y el título es Dios, nuestro amparo y fortaleza. ¿Puedes decir esto conmigo a la cuenta de tres? 1, 2, 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Otra vez, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Eso es lo que vamos a aprender en este salmo. Aquí vamos a encontrar tres verdades por medio de las cuales entendemos por qué Dios es nuestro refugio en el tiempo de angustia. ¿Cuáles son estas tres verdades? Este es el bosquejo, rapidito. Y la verdad que hablando de los salmos, yo creo que este es uno de esos salmos que tiene una estructura bien clara. Tiene 3 estrofas y están muy marcadas. Y aquí encontramos tres verdades. Estas son las tres verdades que encontramos en el Salmo 46. Número 1, la suficiencia de Dios. Te estoy dando el bosquejo, la suficiencia de Dios. Número 2, la soberanía de Dios. Número 3, la supremacía de Dios. Esos son los 3 puntos o las 3 verdades que vamos a encontrar en este Salmo 46. A la vez, estas 3 verdades encontradas en este Salmo 46 responden a 2 preguntas. ¿Cuáles son estas 2 preguntas? Bueno, ¿quién es Dios para los que han depositado su confianza en Él? Otra vez te repito esta pregunta. Este salmo responde a estas 2 preguntas también. ¿Quién es Dios para los que han depositado su confianza en Él? Y la segunda pregunta, ¿por qué debemos confiar de que Dios puede ser refugio seguro para el afligido? Este salmo nos debe de consolar ante cualquier adversidad, sufrimiento y aflicción, ya sea que estas aflicciones sean económicas, sean enfermedades, sea algo que tenga que ver con una pérdida de algún familiar, es decir, que estemos atravesando luto. Este salmo es la respuesta que todo creyente debe de recordar, que solo en Dios se puede encontrar un sentido, un propósito y fortaleza en medio del sufrimiento. Yo creo, iglesia, que Dios no se equivoca. Y yo te voy a decir esto, ¿por qué? Porque yo personalmente percibo en la iglesia, y no nada más en esta iglesia, se percibe un desánimo. Se percibe un corazón quebrantado, se percibe un corazón que realmente ha menguado en la fe en muchas personas. Lo hemos visto, nos hemos lamentado, y quizás muchos, al ver a nuestro alrededor, quisiéramos ver familias que ya no están, y vemos un desánimo.
Y yo creo que Dios no se equivoca. ¿En qué sentido? Porque yo creo que el Señor nos está dando en este tiempo como iglesia estos salmos precisamente para poder abarcar esta parte de nuestro corazón, para fortalecernos en Él en medio de la adversidad. Que no sea la adversidad calándonos o arrastrándonos, sacándonos del camino, arrastrándonos de la fe que el Señor nos ha dado. A ver, ¿sí me está siguiendo con esto? Yo creo que el Señor no se equivoca. Y personalmente a mí el Señor me ha fortalecido mucho con estos salmos. ¿Alguien puede decir lo mismo? ¿Sí? Y si no, yo te invito a que te metas, te eches un clavado así bien bueno a los salmos. Entonces vamos con la primera verdad, la suficiencia de Dios. La primera verdad, de las tres verdades, la primera verdad es la suficiencia de Dios. El salmista empieza este salmo con el título al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Verso 2: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Dos aspectos que se resaltan en esta porción. En estos primeros tres versos del Salmo hay dos cosas que está resaltando el salmista. Número uno, ¿qué está resaltando el salmista en medio de esta verdad, la suficiencia de Dios? Está resaltando una confianza inalterable de el adorador hacia Dios. Es el primer aspecto que se ve en esta primer verdad. Número dos, la realidad de circunstancias difíciles en la vida. Estos primeros tres versos nos dicen que hay una confianza inalterable del salmista hacia Dios, así como también la realidad de circunstancias difíciles en la vida. Dice aquí, en cuanto a la confianza inalterable, Dios es nuestro amparo. Esta palabra amparo también se puede traducir como refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fíjate lo que está declarando el salmista. La primera expresión del salmo es esta: Dios es nuestro amparo. ¿Puedes decir esto conmigo? Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro amparo. También dice aquí nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta palabra de pronto auxilio también se puede traducir en otras traducciones como la NTV como siempre dispuesto a ayudar. La NBI lo dice, nuestra ayuda segura. ¿Qué está diciendo el salmista en cuanto a esta confianza inalterable? Si algo busca el hombre, si algo busca con desesperación todo el mundo, es la seguridad, ¿cierto o no? A ver, ¿estás de acuerdo conmigo en esto? El hombre busca seguridad, el mundo busca seguridad de diferentes formas. Busca esa seguridad. A todos nos gusta sentirnos seguros, protegidos. Buscamos tener un respaldo siempre, que cuando nos sobrevenga el mal no nos agarre desprevenidos. Entonces muchos buscamos en lugares incorrectos, pero aquí el salmista está diciendo: Dios es nuestro refugio. El salmista afirma que Dios es más grande que cualquier crisis que nos toque enfrentar. El salmista también está diciendo que Dios está presente en cualquier situación y mucho más cuando nos sentimos débiles. Hay una seguridad del salmista aquí que yo creo que es la que nos tiene que alcanzar el día de hoy. El autor de este canto da testimonio de que buscó ayuda en Dios en tiempos difíciles y realmente la encontró. Esta declaración es una declaración, iglesia, que dice: Dios es mi amparo y mi fortaleza. Lo puedo comprobar en mi vida, lo he vivido y puedo dar testimonio de ello. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Podemos dimensionar el peso de esta expresión en el siguiente hecho histórico. Hablando de el pueblo de Israel en la antigüedad, se dice en el registro bíblico que se establecieron ciudades de refugio. Tal vez no estés muy relacionado con este tema, pero simplemente para hablar acerca de lo que significaba para el pueblo de Israel una ciudad de refugio, o para entender más lo que es la expresión del adorador: Jehová es mi amparo o mi refugio. ¿Qué estaba tratando de decir con eso? Y quizás este contexto bíblico nos ayude un poco a entender el peso de esta expresión. En la antigüedad, tú puedes leer Josué capítulo 20 verso 9.
Tú vas a leer ahí que todo israelita o inmigrante que hubiera matado accidentalmente a alguien podría huir a una de estas ciudades para no morir por mano del vengador del delito de sangre antes de ser juzgado por la asamblea. Es decir, había en la ley de Moisés la libertad, la oportunidad de que si alguien mataba a una persona, la ley le permitía que la familia de la persona que había fallecido tomara venganza y tomara la vida de ese homicida, ¿cierto? Pero sucedía algo que muchas veces se tenía que examinar más profundo. Sucedía que muchas veces había homicidios accidentales. Entonces Dios, en medio de su misericordia, proveyó ciudades de refugio. Es decir, un homicida involuntario tenía que, si sucedía algo, por ejemplo, se da un ejemplo así en la Biblia, como dice, bueno, dos hombres pueden estar trabajando en el campo y pueden estar, no sé, uno usando un hacha, y cuando está usando esa hacha, talando un árbol quizás o cortando un tronco, y se desprende la cabeza del hacha y accidentalmente mata a su compañero. ¿Qué debería hacer esta persona? Para que no viniera la familia y tomase venganza de él, porque él no lo hizo voluntariamente. Él tenía la oportunidad de correr a esta ciudad de refugio, y él iba corriendo a este lugar, explicaba su situación y ahí era juzgado, y se veía realmente si esta persona era un homicida consciente o era involuntario. ¿Sí me explico? Pero esta persona, al llegar a esta ciudad de refugio, realmente experimentaba un amparo. Le decía, me vienen persiguiendo, van a tomar mi vida. Y cuando llegaba a este lugar decía, voy a poder explicar esto, ya tengo cobertura, ya tengo protección, ya tengo esa fuerza para poder debatir esta situación. Entonces, bajo este contexto se entiende o tiene más peso esta expresión: Dios es nuestro amparo. De esa misma manera, ¿me estás entendiendo, iglesia? Sí, me estás siguiendo con esto. Dios mismo es un lugar de amparo. Así como las ciudades de refugio protegían al fugitivo en Israel, de la misma manera el salmista nos dice el día de hoy que Dios es tu amparo. Dios es el que te da fuerza. Dios es ese que está pronto para ayudarte. Él es el que está dispuesto a ayudarte. Él es tu ayuda segura, tu pronto auxilio. Esa es la palabra que espero que abras tu corazón a recibir el día de hoy. Dios es nuestro amparo. Esa es la confianza inalterable que tú y yo tenemos el día de hoy. El resultado de tener la convicción de que Dios es amparo y fortaleza, obviamente nos va a librar de todo temor. Dios nos libra de la ansiedad extrema en donde pensemos que no hay esperanza. El hecho de saber que Dios está con nosotros, iglesia, realmente debería de echar fuera todo temor. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces tú y yo debemos de caminar siempre con esa confianza de que el Señor, en medio de toda circunstancia, Él está en control. La ausencia de temor en el creyente descansa en el hecho de que todo está en las manos de Dios y que Él hará las cosas basado en su sentido de justicia, rectitud y bondad. Tú y yo debemos de descansar en eso. ¿En qué debemos de descansar, iglesia? Que tenemos un Padre perfecto, y que si eres hijo, Él tiene cuidado de tu vida, y Él va a hacer lo necesario, lo mejor, para que tú seas desarrollado cada día más en un carácter conforme a Cristo cada día. Así es que no tengas temor. El secreto de la confianza es la conciencia de la cercanía de nuestro Dios, nuestro pronto auxilio. Dice aquí el salmista, tú y yo debemos de tener esa convicción de que Él está al lado nuestro. Si hay algo real en medio de esta tierra, en medio de la adversidad, aunque tú no lo veas, si hay algo real, si hay algo fiable, si hay algo verdadero, es que Dios está con nosotros. Tal vez no sabemos ni lo que está sucediendo, pero sí sabemos que Dios está con nosotros. Eso no se te debe de olvidar.
Eso no se te debe de olvidar. Mateo 28:20, ya sabes lo que dijo Jesús a sus discípulos: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es natural sentir temor en una situación de incertidumbre extrema, pero lo que no podemos hacer es dejarnos arrastrar por la desesperanza. No abandonar la certeza de que Dios está en control de todo y que todo lo que Él hace tiene un propósito. Ya sabes lo que dice Santiago capítulo 1 versos 2 al 4. Nos enseña que las pruebas en la vida del creyente tienen el propósito de desarrollar un carácter perfecto, purificándonos de la misma manera en que el fuego es purificado. Sí, cuando tú y yo estamos en pruebas, cuando tú y yo estamos en adversidad, sabes, hay un propósito mayor en las manos de Dios, en los ojos de Dios: es purificarnos. Así como se purifica el oro, tú y yo somos purificados. Solo aquellos que buscan a Dios como su fuente de fuerza encuentran no solo consuelo, sino sentido y propósito dentro del sufrimiento. Esto está realmente más allá de la lógica, está más allá del entendimiento humano, porque realmente cuando nosotros realmente confiamos en Dios, fíjate, quizás para ciertas personas esto estaría de locos, pero lo que nos está diciendo el salmista es que cuando él está diciendo, el salmista, que Dios es su amparo y su fortaleza y su pronto auxilio, está prácticamente diciendo que hay un sentido incluso cuando las cosas se ponen mal. Y eso es lo que tú y yo recibimos como beneficio de ser hijos del Señor, del Todopoderoso. Solo entendiendo quién es Dios podemos confiar plenamente en que Dios actuará con sus fuerzas en nuestras dificultades y pruebas. Punto número 2, o el segundo aspecto que nos muestra esta primera verdad, la primera verdad de la suficiencia de Dios. Aparte de mostrarnos esta confianza inalterable que tenía el salmista de Dios, también nos dice que pues hay circunstancias difíciles en la vida. O sea, estos primeros tres aspectos que nos hablan acerca, estos primeros dos aspectos, que estos primeros tres versos nos hablan de la suficiencia de Dios, nos dicen también que pues en esta vida hay circunstancias difíciles, hay una realidad de adversidad alrededor nuestro. Dice el verso 2: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. El salmista aquí aplica una lógica de la fe. Si Dios es un verdadero amparo, fortaleza y auxilio para su pueblo, entonces no hay razón para temer. Y la manera en que Él lo dice es usando eventos muy devastadores. Ahora, el autor del Salmo habla de fenómenos extremos, es decir, sucesos que van más allá de las leyes naturales. Aunque la tierra sea removida, o sea, aunque enfrentemos un terremoto, algo devastador, aunque la tierra se mueva tanto de tal manera que digamos ya no hay nada que hacer, aunque digamos todo está perdido, aún ahí, dice el salmista, sigamos confiando en Dios. Aunque bramen y se turben las aguas del mar, es decir, aunque venga un huracán y te tumbe toda tu casa, sigue confiando en Dios. Ahora, en la literatura hebrea no había nada más inmovible que una montaña. Para una persona hebrea, el hecho de que la montaña se cayera al mar indicaba el fin de todo. ¿Sí me explico con esto? Entonces lo que está diciendo, lo que nos está llevando el autor de este salmo, es decir, aunque todo esto suceda, tenemos esa realidad a nuestro alrededor, que hay muchas cosas adversas, problemas, enfermedades, guerras, problemas económicos, problemas sociales por donde quiera. Pero aunque todo esto esté sucediendo, incluso en un solo momento, sigue confiando en el Señor, porque esto es parte de la vida. Aunque todo esto suceda, nosotros no temeremos, nosotros seguiremos confiando en el Señor. Dios es suficiente. Aunque nos toque experimentar tal dimensión de destrucción, no temeremos. Dios es suficiente. La vida en este mundo es difícil, iglesia, y está llena de pruebas, es verdad. Hay aflicción, hay dolor, hay sufrimiento. Y de hecho la palabra tribulación está asociada a toda adversidad, tanto física como mental. Y está asociada a situaciones externas adversas. De no ser así, Dios no nos dejaría instrucciones de cómo enfrentar estas circunstancias. Dios está consciente.
de que hay situaciones que estamos enfrentando. Yo quiero decirte, iglesia, Dios no está ciego a nuestras necesidades. El Señor sabe. Pero aquí vemos a un salmista que tiene conciencia de que hay circunstancias adversas, pero consciente de esas adversidades dice: yo voy a seguir confiando en el Señor. Y esta es la guía y la dirección que tú y yo tenemos el día de hoy. Ahora, yo sé que me estás mirando y diciendo: sí, qué fácil, ¿sí o no? Suena bien fácil leerlo y decirlo y platicarlo aquí, y todos nos ponemos de acuerdo y wow, qué bueno es Dios. Pero cuando viene la enfermedad, cuando viene el diagnóstico, cuando viene esa situación realmente, ese problema familiar, nos olvidamos, ¿cierto? Pues ¿sabes qué? La instrucción tiene que empezar aquí en el corazón. El salmista nos está diciendo, Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, a ver, di conmigo, por tanto, dilo con más convicción, por tanto, no temeremos. Y es cuando dice: aunque la tierra o las montañas sean removidas de su lugar y sean echadas al mar, aunque las aguas del mar sean embravecidos, aunque se levanten huracanes, no vamos a dejar de poner nuestra confianza en Dios. Ese es el terreno seguro por el cual debemos de caminar. Y yo sé que tú y yo no tenemos la capacidad de hacer esto, yo sé, pero aún ahí el Señor nos ayuda. Aún ahí el Señor te ayuda. Aún ahí el Señor está contigo para ayudarte a atravesar esas situaciones. Los creyentes fallamos muchas veces en depositar nuestra confianza en Él, porque muchas veces no somos conscientes de su poder y no hemos aprendido la verdad de su suficiencia. Si tú eres yo me considero déjame decirte que Él es suficiente para ayudarnos en cualquier circunstancia. A través de los siglos se ha comprobado que esta afirmación es esta. Lee el libro de los Hechos, lee acerca de la vida de Pablo, lee acerca de los apóstoles, y ellos te lo van a comprobar, que realmente el Señor no nos falla, que aunque tengamos que enfrentar la muerte, el Señor nos da esperanza, el Señor nos fortalece para atravesar la prueba. Aunque todo esté en contra nuestra, aunque todo se esté cayendo a pedazos, aunque todo se esté levantando como una gran tormenta, no temeremos. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí? Entonces yo te voy a pedir que cuando tus fuerzas te fallen, cuando seas menguado en tu fe, recuérdate de este salmo: el Señor es mi amparo y mi fortaleza. El Señor es mi amparo y mi fortaleza. Punto número 2, la soberanía de Dios, versos 4 al 7. La soberanía de Dios, versos 4 al 7. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz. Escucha esta expresión: dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Podemos confiar en Dios como nuestro refugio y fortaleza, porque Él gobierna soberanamente sobre todo lo visible y lo visible e invisible, sobre las naciones, sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre las sociedades, sobre los individuos. Él gobierna en todos los niveles. Él está en medio de toda la realidad que nos rodea. Gobierna desde los elementos más grandes hasta los más pequeños. Y con pequeño me refiero a que Él está en control aún desde esas moléculas o los átomos mismos. Por muy exagerado que esto parezca, esa es una realidad. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Es decir, todo le obedece al Señor. Es una forma simbólica que nos da a entender el salmista lo contundente de su autoridad y cómo la misma autoridad de Dios no puede ser siquiera discutida. Vamos a algunos versos que afirman esto, hablando acerca de la autoridad de nuestro Dios. Y estos son elementos que aporta el salmista para poder llevarte a ti y a mí en esta verdad de la soberanía de Dios. Esta segunda verdad que dice este salmo: el Señor es soberano. ¿Por qué tú y yo podemos creer que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza? Bueno, porque Él es suficiente, pero también Él es soberano. Él es soberano. Y dice el libro de
Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo. Proverbios 16:33. Mas de Jehová es la decisión de ella. El libro de Job, capítulo 42, verso 2, en la NBI dice lo siguiente: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Por último, también dice Daniel, capítulo 4, verso 35: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Sabes, iglesia? Yo quiero que tú y yo caminemos bajo estas convicciones. Cada vez que estemos atravesando algo difícil, el reposar y depender en la soberanía de Dios es entender que Él está en control de todo, y que Él es un Padre amoroso, y que Él sabe lo que está haciendo, y que Él tiene el poder y tiene el control sobre todas las cosas. Él ejerce su soberanía sobre todo. Dios no ejerce para que tú y yo estemos más tranquilos. No ejerce esta soberanía de una forma caprichosa como tú y yo lo hacemos. Él ejerce esta soberanía en armonía de todos sus atributos. Él gobierna sobre las enfermedades, sobre los huracanes, sobre los terremotos, sobre los gobiernos. Gobierna sobre todo el tiempo de paz y de guerra. Da la vida y la quita. Él pone reyes y los quita. Él obra con justicia, con rectitud, con misericordia. Dios gobierna sobre todo. Su gobierno es firme y su autoridad también. Desde su trono celestial Él gobierna de forma soberana toda la creación. Esta sección de la soberanía de Dios, en los versos 4 al 7, terminan con la frase afirmando que Dios está con nosotros, y reafirma que Él y solo Él es nuestro refugio. Y esta palabra refugio, ¿sabes qué significa? Alto refugio. O sea, no un refugio cualquiera. Yo no sé si tú te has refugiado en medio de una tormenta. En Zamora son buenos los aguaceros que caen, ¿sí o no? ¿Te ha tocado en la calle un buen aguacero? ¿Sí? ¿A cuántos les ha tocado refugiarse de la lluvia? Y muchas veces cuando llueve con aire, pues aunque estés debajo de un techo o una marquesina o un toldo, si está muy corto, pues la verdad que el agua te va a llegar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tienes que buscar un lugar que te proteja incluso de ciertos lados. Y cuando encuentras un lugar dices: ay, qué rico, aquí no me mojo. Esa sensación, un alto refugio. Muchas veces nos alegramos cuando encontramos refugio que nos protege de la inclemencia del tiempo. ¿Sabes? Dios es más que eso, iglesia. Dios abre sus brazos a sus hijos, les dicen: ¿sabes qué? Yo soy su alto refugio. No hay ningún otro lugar donde van a poder encontrar la paz. No hay ningún otro lugar donde se van a poder sentir seguros. No hay ningún otro lugar donde van a encontrar eso que están buscando. Yo creo esto. ¿Tú lo crees? Yo creo esto. Y si no lo crees de corazón, o estamos en el proceso de aprender esto, que el Señor nos ayude, iglesia, a realmente confiar, incluso de que el Señor nos ayudará, no solamente en medio de la adversidad, sino también en medio de la prueba. Tenemos que tener confianza y dependencia del Señor, porque Él es soberano. Y entendamos su soberanía. Su soberanía actúa sujeto a su carácter. No es un corazón caprichoso, no es un carácter caprichoso el de nuestro Dios. Tú y yo podemos descansar en que Él es perfecto. Por último, voy a entrar a la última verdad: la supremacía de Dios, algo similar a la anterior. La tercera verdad está en los versos 8 al 11. Y este Salmo 46 termina de esta manera. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Verso 10: estad quietos. Verso 10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Otra vez: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado sobre las naciones, enaltecidos en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros.
Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Hay alguien que pueda decir amén a esto? ¿Sí? Mira, yo sé que esto se nos olvida. Y no te estoy diciendo que se nos olvida porque he visto cuando se te ha olvidado. No, digo que se nos olvida porque yo creo que a mí se me ha olvidado muchas veces. Se nos olvida que Dios es Dios, que debemos de estar quietos, que debemos de esperar en Él y que Él está con nosotros. Para terminar este salmo, aquí el autor nos dice que venid y ved las obras de Jehová. Él es el que hace que cesen las guerras y destruye las armas. Las palabras aquí del salmista nos muestran que el autor, que el Señor dará un golpe destructor que aniquilará a los poderes de este mundo, que Dios se levanta como ese juez. Y qué cuadro más dramático el que podemos apreciar aquí. Las obras de Dios proclaman que Él existe y está presente en la historia. Una garantía que tú y yo tenemos es de que nuestro Dios es real, es verdadero. Dice la palabra que Él es fiel y verdadero. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es fiel y justo. Él es supremo por todo, por sobre todo, porque no hay otro más alto en rango o autoridad que Él. Básicamente no hay nadie mejor que Dios. Jesús es lo máximo en poder, en gloria, en autoridad y en importancia. Así es que tú y yo estamos en buenas manos. Él interviene con poder majestuoso e irresistible. Aquí se nos habla de forma que Él interviene en todos los eventos de la humanidad, iglesia. Lo veas o no, lo creas o no, la guerra en Ucrania, una pandemia, una ciudad llena de violencia, un mundo con colapso económico, un mundo donde supuestamente se van a escasear muchos bienes y servicios, un mundo donde el agua se está escaseando cada vez más en muchos lugares, un mundo donde las cosas cada vez valen más caro, un mundo donde estamos viendo cosas que se inclinan más y más a un corazón depravado, un mundo donde parece que todo va en picada. Así esa es nuestra realidad. Pero sabes, aún en medio de todo esto, Dios es supremo sobre todas las cosas. ¿Cuántos decimos amén? Dios es supremo, su supremacía prevalece, porque Él está sobre todo. Y yo no quiero, nuevamente, yo no quiero estar hablando estas palabras de una manera teórica. Que el Señor haga reales estas verdades espirituales en nuestro corazón. Que Él tiene control del arco, de la flecha. Que Él tiene el control de todas esas armas que se forjan y que las puede exterminar, porque Él es el juez supremo que está en camino y que viene por su iglesia. Más allá de toda circunstancia que está más allá de las fuerzas de toda persona, podemos confiar de que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, porque al final de cuentas, a pesar de toda la oposición del mundo, Él sigue gobernando y al final será exaltado, Él será admirado, Él será adorado por la eternidad. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Podemos conservar la calma en estos tiempos de angustia, iglesia. Pero estamos viviendo en estos tiempos, pero conservar la calma no es quedarnos estáticos y decir, bueno, que Dios haga todo. No, es seguir permaneciendo en Él. No el estar quietos, no es decir yo aquí me quedo sin moverme. No, es seguir buscando al Señor, seguir confiando en Él, seguir dependiendo de Él. Y cuando venga el desánimo, cuando venga ese tiempo de angustia, cuando venga la prueba, corre a sus pies, corre a ese lugar secreto, corre a su presencia y derrama tu corazón delante de Él y dile: Señor, ayúdame, porque realmente siento que esta montaña me ha caído encima, siento que se está cayendo todo a pedazos. ¿Qué voy a hacer? Por tanto, no temeremos. Di conmigo: por tanto,
no temeremos, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es mi amparo, Él es tu amparo, tu pronto auxilio. Yo creo que hay corazones muy golpeados en este lugar. Yo creo que hay corazones muy afligidos en este lugar. Yo creo que hay corazones que muchas veces hasta hemos dudado de nuestro Dios. Y hemos dicho: Señor, ¿en qué parte me soltaste? ¿En qué parte del camino me dejaste de escuchar? Señor, ¿por qué está sucediendo esto a mi alrededor? ¿Por qué mi hijo no quiere saber de ti? ¿Por qué mi esposo no quiere buscarte? ¿Por qué mi esposo no se levanta? ¿Por qué en mi trabajo me hacen esto? ¿Por qué si yo te he pedido que me ayudes, tú no has respondido? Aunque se caigan las montañas sobre nosotros, que Dios nos ayude a esperar en Él. Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aún un Juan el Bautista, en medio de su encarcelamiento, antes de ser decapitado, quizás tuvo duda acerca de Cristo y mandó a sus discípulos a que le preguntaran a Jesús: Jesús, ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? Estaba encarcelado, no pensaba que sus días fueran a terminar así. Cuando los discípulos enfrentaron oposición, fueron azotados. Cuando un Pablo estuvo en la cárcel 1, 2, 3 veces, cuando fue azotado, quizás se preguntó: Señor, ¿dónde estás? Estoy seguro que muchos de estos hombres de fe tenían presente un salmo como este: Señor, tú eres mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en mis tribulaciones, por tanto no temeré, no temeremos. Y siguieron adelante. La respuesta que Dios hace en este momento a nosotros es el Dios de Israel, el Dios redentor y protector. ¿Tu refugio el día de hoy? ¿Es Dios tu refugio? ¿Es Dios tu fortaleza? ¿Es tu pronto auxilio? Pregúntate o responde esta pregunta. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Yo quiero decirte que la respuesta positiva o negativa a esta pregunta realmente va a determinar nuestra perspectiva en cuanto al sufrimiento y las aflicciones, porque obviamente ya lo sabemos, solamente los que tienen una relación personal con el Señor podremos encontrar propósito y fortaleza en medio de la prueba. Por contraparte, si tú no estás caminando con el Señor, cuando vengan estas pruebas, cuando vengan esas adversidades, te van a derrotar. Y te vas a frustrar y te vas a enojar con Dios, te vas a enojar con todos alrededor de ti y te vas a amargar la vida. Y realmente creo que vas a llegar a un punto de desesperación donde el Señor no quiere que llegues, y que obviamente el diablo va a usar para desviarte y que el evangelio no entre a tu corazón. ¿Por qué no oramos en este momento y le decimos: Señor, ayúdanos en medio de lo que estamos viviendo? Toma un tiempo ahí para hablar con el Señor. Y si es necesario, repítele estas palabras: Señor, tú eres mi amparo y mi fortaleza. Señor, tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, por tanto, ayúdame a no temer, aunque la tierra sea removida, Señor, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen
y se turben, Señor, sus aguas, aunque los montes a causa de su braveza, Señor, se muevan, Señor, se desplacen y caigan, Señor, sobre nosotros, aún en medio de esta realidad, aún en medio de esta adversidad donde sentimos que todo se está cayendo, Señor. Padre, tú eres nuestro amparo. Por lo tanto, Señor, no temeremos. Señor, fortalece nuestros corazones en fe. Padre, desarróllanos, Señor, en fe. Padre, levántanos, Señor, en fe. Y Padre, yo te pido que esta adversidad sea para que nuestra fe sea desarrollada, para que nuestro carácter sea, Señor, desarrollado también, para que seamos afirmados en ti y en la roca, Señor, que eres tú. En el nombre de Cristo Jesús. Si hay algo específico que está sucediendo en este momento en tu vida, ponlo en sus pies, en su altar. Ponlo delante de Él en este momento. Dice Pedro que por nada estemos afanosos, sino que presentemos pues todas nuestras situaciones o adversidades delante de Él. Así es que toma un minuto más para decirle: Señor, yo te entrego esto. Yo te entrego esto que me está afligiendo, que me está moliendo, que me está despedazando. Yo te entrego esta situación. Obra, Señor. Y Padre, aunque no sea en mi tiempo, aunque yo no lo entienda, Padre, que mi corazón siga reposado en ti y que pueda reconocer que tú eres suficiente, que tú eres soberano y que tu supremacía está sobre todas las cosas. Gracias, Señor. Tu santo nombre. Amén. Amén.